todas, bienvenidos a la Casa de Cultura de Candás. Alcalde, concejales y concejalas de la Corporación de Carreño, personalidades del mundo de la cultura de este municipio, vecinos y amigos todos, bienvenidos. Es un placer para mí, como concejala del área de cultura, presentar en la tarde de hoy la obra de un escritor candasín. Es una obra que lleva 2 meses en la calle, cuya primera edición ya está agotada y que sin duda es para nosotros un motivo de orgullo y, como decía, de satisfacción. Sin más, voy a glosar muy brevemente lo que es la figura del autor y luego voy a dar paso a una persona a la que quiero y admiro, como es María Teresa Álvarez. Ella es la condesa viuda de la Torres, escritora y periodista candasina, que también sobra presentarla en una localidad en la que tanto se la quiere. Con ella tuve la oportunidad de compartir el nombramiento como Mujer del Año en la primera edición que el Ayuntamiento distinguía a mujeres en nuestro municipio, y para mí es pues lógicamente un motivo de alegría volver a coincidir en un acto como este. Les decía que el autor, lógicamente muchas personas que están en la sala lo conocen sobradamente, pero como tal, y antes de darle paso, voy a presentarle rápidamente. Daniel Menéndez Cuervo es un candasín, nacido en el año 1973. Él reside en Gijón, estudió bioquímica y biología ambiental en la Universidad de Oviedo y en la actualidad es profesor en el Colegio Paula Frasinetti. Esta es su primera novela y este autor ha sido 2 veces finalista del Premio Asturias Joven de Narrativa. Sin más, le cedo la palabra a María Teresa y al propio autor para que haga lo que es la presentación de la obra. Es una obra que supongo que muchos y muchas de vosotras ya habéis comprado y habéis leído. Si no tenéis la oportunidad en el día de hoy de adquirirlo, en la parte lateral de la Casa de Cultura existe la posibilidad de que lo compréis y que el propio escritor os lo firme y os lo dedique. Sin más, muchas gracias por estar aquí hoy y paso la palabra a mis compañeros de mesa. Muchas gracias. No sé para qué lo tengo porque no funciona. Señor alcalde, podría cortar la voz, pero si lo alargamos casi mejor así, pero no se oye, yo creo que no se oye. Sí, se oye. Señor alcalde, señoras concejalas, señores concejales, señoras, señores, amigos todos, querido Daniel, os confieso que estar esta tarde aquí presentando tu libro, La leyenda de Jai-Troy el Inmortal, es para mí un momento muy reconfortante que me llena de alegría y también de satisfacción. Os explicaré por qué. El acto tiene lugar en Candás, al que quiero con toda mi alma, y todo lo realizado en este pueblo adquiere connotaciones especiales para mí. El motivo que nos reúne esta tarde, la presentación de un libro, siempre es acontecimiento gozoso, y además, si está escrito por un candasín, doble alegría. Y si el joven autor decide que yo sea quien me lo presente, provoca en mí un sentimiento de sano orgullo, porque no deja de ser un reconocimiento a mi trabajo y eso siempre resulta alentador. Conocí a Daniel hace solo unos meses. Sí conozco a su madre Dorita y a su padre Marcelino, pero sobre todo con quien mantengo un mayor contacto últimamente es con su primo Juan, que es íntimo amigo de mi sobrino Nacho. Y Juan es un excelente en relaciones públicas. Basta solo con ver cómo está el local esta tarde. Es increíble. Yo le decía el otro día, él creyó que era broma, pero él sí le digo que voy a fichar como representante porque es fantástico. Juan fue quien me comentó la posibilidad de presentar el libro, que inmediatamente me entregó, a la vez que me decía: es posible que la temática no sea de las que a ti más te gustan. Puede, le respondí, pero aunque así fuera, ello no me impedirá hacer una valoración de la obra que leeré encantada. Desde las primeras páginas supe que el libro me gustaría. Os confieso que siempre fui muy sensible y soy muy sensible a los primeros párrafos de un relato. Sé que muchos libros comienzan de una forma prometedora y luego no consiguen colmar esas esperanzas, que algunos lo enganchan al principio, pero que van creciendo en interés según avanzas en su lectura, mientras que otros sí tienen un comienzo sugerente y sí cumplen con las expectativas creadas en su inicio, como es el caso de la leyenda de Jai-Troy el Inmortal. Un claro en la espesura, noche cerrada,
un fuego para calentarse. Este es el escenario elegido por Daniel para iniciar su historia. Recogimos leña para encender una hoguera y ya en la noche nos sentamos alrededor del fuego. Nolet, según la costumbre, entonó algunas canciones. Y será precisamente una de esas canciones la que enfade al extraño visitante que se decidirá a contarles la verdad de aquella leyenda a la que alude la canción. La leyenda de Jaitro y el Inmortal es una novela de aventuras, en la que la fantasía juega un papel primordial. Una novela que mantiene el interés desde el primer momento, que se lee con facilidad y que, por supuesto, está muy bien escrita. Daniel Méndez Cuervo iba a dar los datos que ya facilitó la concejala, no me voy a reiterar en lo mismo. Decía Claudio Magris, cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que escribir es transcribir. Incluso cuando inventa, un escritor transcribe historias y cosas de las que la vida le ha hecho partícipe. Sin ciertos rostros, ciertos eventos grandes o pequeños, ciertos personajes, ciertas luces, ciertas sombras, ciertos paisajes, ciertos momentos de felicidad y de desesperación, no habían nacido muchas páginas. No conozco lo suficientemente a Daniel, pero creo que, como la mayoría de los escritores, habrá dejado parte de sí en alguno de los personajes y en muchas de las diversas situaciones del libro. Por ejemplo, el avellano, que para los celtas simboliza la sabiduría y que fue considerado como un árbol sagrado, es para los asturianos parte integrante de nuestro paisaje, y sus varas, utilizadas en diversos países para labores adivinatorias, son algo consustancial en los paseos de los asturianos, que suelen ir acompañados de una buena vara de avellano. Por ello, no creo que sea muy aventurado pensar que si Daniel no fuera asturiano, no se hubiera decantado por ellas para dar forma a la jaula donde encierra Jaitro. No sé si a él le sucede lo mismo, pero el personaje de la novela que a mí me ha conquistado es Marfell. Por propia experiencia, soy consciente de que muchas veces los autores y autoras nos ubicamos con mayor libertad en los personajes secundarios, que con frecuencia suelen tener una personalidad superior a la del protagonista. Me gusta, Daniel, me gusta mucho la personalidad que imprimes a las mujeres que aparecen en el relato, destacando entre ellas la princesa Glaya, cuyo comportamiento ejemplar mueve a su pueblo a adoptar una postura heroica. De todas formas, creo que lo más interesante sería escuchar a Daniel, que él nos hable de su libro, un libro que le está proporcionando grandes alegrías por la gran aceptación de la que goza desde su publicación. Y no sorprende, porque, como comentaba hace unos minutos, la leyenda de Jaitro y el Inmortal es un relato interesante, con un protagonista, Jaitro, que no sé si Daniel estará de acuerdo en calificarlo como un superhéroe. ¿Estás de acuerdo? ¿Es un superhéroe, Jaitro? Sí, es un superhéroe. Lo que ocurre es que probablemente mucha gente cuando piensa en superhéroes está pensando en Superman, en una capa. En este caso no es un superhéroe. No es un superhéroe de los cómics, como las películas que están ahora de moda, pero sí es una persona con unas características excepcionales y que por lo tanto lo hace digno de ese atributo de superhéroe. De hecho, bueno, la idea inicial para este libro tenía un cuento que era qué sucedía si colocábamos a un héroe de mundo medieval en una situación insoluble, donde no hubiese opción a tomar una decisión correcta. Y esa es la idea, especialmente pues, una especie de superhéroe que en principio todo lo puede hasta que lo colocan en una situación en la que no hay salida posible.